El diumenge que ve al Camp Nou contra un Atlético de Madrid. ¿Y por qué no ponéis a Boyan para inventar el cuarto pitufo ya? El cuarto, ¿por qué no ponéis a Boyan y a Giovanni? Hay que perder. Yo creo que nos va a dar más disgustos en el futuro. ¿Ves hablando tú de Boyan que no, pero para nos va a dar más disgustos? Perdona, Raja ha dicho que hay que inventar. No, no lo ha dicho hoy. Jo amb el Boyan penso que s'està cometent un error, que és donar-li només 5 minuts a cada partit. Perquè ahir, mira... Perquè quan entres 5 minuts, el tio surt obligat a fer alguna cosa i no acaba. El tio ha de jugar un mínim de 20 minuts. I Messi el partit ahir estava controlat. No sortia al minut 87, més els dos afegits, i el tio va cada ficar-la i no la fica. Deies, Andrea, que estàs d'acord, no? Que Bojan ha de jugar més perquè se li ha de deixar una mica, amb un partit així que està controlat, jo també crec que se li ha de deixar més estona, perquè va sortir, no sé si 8 minuts, no? Una cosa així. I va ser a punt de marcar gol. Que salga menos, Andrea, que salga menos, y luego será otro caso Iniesta, ya veréis como el padre... Bueno, ya llorará, no pasa nada. De Felipe, me decías que el Madrid se está fijando en serio en Boyan. ¿Tú que eres traficante, representante? No, a ver, no se está fijando, pero si Boyan fuera al mercado y el padre quisiera irse, y oye, perdona, digáis lo que digáis con el corazón, si Boyan le dan aquí 1 minuto o 2, al final... El padre Boyan no es tan buena persona como Iniesta, que da igual que le pones 1 minuto, vuelta y vuelta. Pero de moment el Barça... ¿No crees que Boyan iba a jugar ahora en el Madrid? Pero yo pregunto... Boyan ahora está para jugar en cualquier equipo. Boyan lo ficha mañana, vamos, lo ficha mañana el Inter de Milán. Parece mentira que tú que eres del Madrid digas esto. Schuster solamente tiene una cosa en la cabeza, que es Van Nistelrooy y Raúl, la punta de ataque. No te hablo de Schuster, te hablo del Real Madrid, ¿qué me estás hablando? que és el Madrid ahora? No, però de moment tenim clar una cosa, és que el Barça s'ha pres dels errors del passat i Giovanni i Bojan estan tenint minuts aquesta temporada, cosa que fa 5 anys. Perdón, Ignacio, no conozco tan bien las cualidades de Marc Rosas, pero hay que perder el miedo a poner los canteranos. Yo vengo de un país donde el fútbol todos los fines de semana debutan prácticamente 10 jugadores. Es muy distinto acá porque, claro, es un fútbol muy exportador, pero no por eso hay que desvalorizar siempre al jugador que viene en las inferiores. Yo antes de improvisar con Thuram de nuevo en la defensa, en el nivel que está, prefiero que debute Marc Rosas. Pero está mal el sistema. ¿Cómo van a jugar? Cuando está jugando en tercera división campos de tierra, tendría que haber con Inglaterra una liga de Marc Rosas està entrenant al primer equip, Ignacio ho sap bé, no? Marc Rosas està entrenant al primer equip, però com diem... Ha estat a Escòcia, ha estat a la Lliga Asiàtica, ha estat entrenant amb el primer equip. De moment és una opció... Una opció llunyana, eh? Una opció llunyana. Una opció llunyana, però... A mí me agradaría la que planteas aquí, ¿eh? Rijkaard, escucha la ronda, mira la ronda, com a mínim, prova el tema d'Eric Cantona. No, perquè el Rijkaard... Nosaltres hem donat la idea a Vidal. No, perquè el Rijkaard farà totalment al revés.